En esta ocasión tenemos un problema correspondiente a centro instantáneo de rotación. Se trata de una manivela que mueve a una biela. Se refiere a esta biela de acá. La está moviendo. Esta manivela, que es AB, ¿no es cierto? AB, ¿no es cierto? Mueve a la biela BD, la cual va a mover a un pistón P, que es el pistón que se muestra en esta parte de acá. También se debe tener presente que existe un ángulo de 40 grados y también que existe una velocidad. Esa velocidad de giro es angular y hay que convertirla, ¿no es cierto? Y dice que está girando en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, vamos a decir que esa velocidad angular son de 2000 revoluciones sobre minuto. Para convertirla, vamos a amplificar esto por dos fracciones equivalentes a 1. Vamos a decir que una vuelta son 2pi radianes y un minuto son 60 segundos. De esta forma, eliminamos lo que son las vueltas y los minutos, obteniendo nuestra velocidad angular, que es de 209.4395. Se mide en radianes sobre segundos. ¿Ya? Acá se sabe que el brazo AB es la manivela y esta manivela está girando en este sentido. Entonces acá se desarrolla una velocidad en B y tenemos la angular. Veamos ahora cómo es la fórmula de esta velocidad en B. Esta velocidad se obtiene en este sector de acá, que es la velocidad tangencial o lineal, es la angular por el radio, y esta que estamos mostrando en este sector. Entonces, esta velocidad en B es la velocidad angular a B por el tramo AB, que sería el radio en la fórmula. Entonces vamos a decir que la velocidad en B va a ser la angular, que son los 209.4395 por el segmento. El segmento es este de acá, que es de 0.075. Ya, eso nos daría la velocidad en B. Esta velocidad es de 15.7080. Se mide en metros sobre segundos. De esta forma obtendríamos lo que es la velocidad en B. Es sumamente importante haber obtenido esa velocidad, ¿ya? Porque la necesitamos en este elemento. Necesitamos la velocidad en B para poder sacar la velocidad en D, que es igual a la velocidad en P. Y la velocidad en P es una de las incógnitas. Se pide acá, se pide calcular la velocidad en P. También se pide calcular la velocidad angular de la biela, ¿no es cierto? Pero para sacar esta velocidad también necesitamos la velocidad en B, ¿no es cierto? Y necesitamos una distancia. Que eso tiene que ver con el concepto de centro instantáneo de rotación que veremos a continuación. Acá es sumamente importante, ¿no es cierto?, saber cuáles son los ángulos internos, ¿ya? Recordemos que ese tramo es la biela y este tramo de acá es la manivela. Se recuerda en el dibujo anterior que había una manivela en ese sector y acá estaba el pistón. Entonces, aplicando la ley del seno o teorema del seno, que es la siguiente, la cual la poseemos en este sector de acá, dice que el seno de alfa partido en A es igual a seno de beta partido en B es igual a seno de gamma partido en C. Es decir, el seno del ángulo se divide por su lado opuesto. El seno del ángulo se divide por su lado opuesto.
solamente se trabaja con 2, no se puede trabajar con 3 a la vez, solamente con 2. Y este teorema vamos a emplear para poder encontrar, en este caso, los ángulos que necesitemos. Entonces, según el teorema, va a ser el seno de 40 grados dividido por su lado opuesto, que es 0.2, y en este caso para el dibujo principal corresponde a la biela. Por otro lado, si nosotros queremos calcular un ángulo, por ejemplo, si queremos calcular este ángulo de acá, que lo llamaremos alfa, da lo mismo cuál es, alfa, beta o gamma. Ah, no puede ser alfa, porque hemos designado con letra los vértices. Entonces, le vamos a colocar delta, ¿ya? Que se parece un poco más a la D, solamente por eso. Entonces vamos a decir que el seno de teta, no delta, teta es decir, queda dividido por el 0.075. Queda lo mismo la simbología, ¿no es cierto? Se entiende el concepto. Siempre ángulo opuesto con lado, ángulo opuesto con lado. Y de a dos, en parejas. Ahora, el 0.075, si nos damos cuenta, acá abajo está dividiendo. Por lo tanto, va a pasar arriba de su forma inversa, que es un producto o multiplicación. Entonces va a quedar 0.075 por seno de 40. Todo esto dividido en 0.2. Eso se conoce como el seno del ángulo que quiero saber yo. Ahora, este seno que está acá, en ningún caso está multiplicando el ángulo. No lo está multiplicando. Entonces va a pasar hacia el otro lado de su forma inversa. Es decir, a este sector va a pasar de su forma inversa. Y la inversa de seno es seno a la menos 1. Entonces, adelante de todo esto, se coloca el seno a la menos 1. Es decir, todo esto va a ser seno a la menos 1. Entonces va a ser 0.075 por el seno de 40 sobre 0.2. ¿Cierto? Eso es conocido como el ángulo. Entonces, este ángulo va a tener el siguiente valor numérico, ¿ya? Va a ser 13.9483 grados. Entonces, también podemos encontrar el ángulo de acá arriba. Tenemos que hacer que todos estos ángulos sumen 180. Entonces sería 126.052. 0.52. ¿Ya? Eso valdría ese ángulo de ahí. Es importante saber ese ángulo. ¿Por qué es importante? Porque se entiende que este vector de color rosa, que es el vector de la velocidad en v, está ubicado ahí. Que ese vector forma un ángulo de 90, ¿no es cierto?, con el brazo AB, ¿cierto? Y ese brazo AB va a ser el mismo que se proyecta acá en este segmento de acá. Este ángulo que se encontraba en este sector era sumamente importante porque iba a ayudar a encontrar el ángulo de acá. Si sumamos 90 más 36.052, tiene que dar este ángulo de acá. ¿Ya? Entonces, ese ángulo de ahí es sumamente importante para poder encontrar el ángulo que se encuentra ubicado en este sector de acá. Ese de ahí. Ese ángulo de ahí va a ser lo que falte para llegar a la 90. Se entiende que aquí hay 90 grados. ¿Ya? Porque esta es la proyección de la línea de la biela.
Ese ángulo es de 53.95 lo vamos a dejar, porque es 94.82, si ocupamos más decimales. Y por otro lado, también tenemos que localizar este ángulo de arriba. Debemos localizar todos esos ángulos porque se entiende que acá debemos encontrar estas medidas. ¿Por qué debemos encontrar esas medidas? Porque estas velocidades, ¿no es cierto?, están dirigidas hacia el centro de rotación, ¿cierto? Las velocidades se encuentran, son las velocidades tangenciales respecto a un centro de rotación en las cuales están girando ellas. Ahora, ¿cómo podemos llegar a este ángulo? Bien, si tenemos esa línea, sabemos que acá había 40, por lo tanto, se puede repetir esto. Miren. Si acá había 40, acá arriba también se repite 40. Entonces, si yo tengo 40 acá arriba, acá adentro voy a tener 50 grados. Y de esta forma podemos calcular esas distancias que se encuentran en esos sectores, es decir, esa y esa. ¿Ya? Para ello, debemos aplicar nuevamente la ley del seno, ¿ya? Para poder encontrar dichos lados. Entonces, vamos a encontrar el lado CD. Si yo quiero encontrar el lado CD, ¿no es cierto? Esa es mi incógnita. Voy a decir lo siguiente. Necesito el ángulo que esté opuesto. Es decir, va a ser el seno de 53.9482. Recuerden que ahí en el dibujo está aproximado. Y eso lo vamos a dividir por CD. Esto va a ser igual al seno de un ángulo y lado conocido. Tiene que ser un ángulo y un lado conocido. El ángulo conocido con el lado conocido sería 50 con este lado de acá. Van a decir, pero no tenemos ese ángulo, ese lado de acá. Sí, lo tenemos. Lo que pasa es que no lo tengo anotado acá. Miren. Se entiende que estamos estudiando este elemento. Por lo tanto, esta es la medida de ese lado. Entonces, vamos a establecer lo siguiente. Vamos a decir que este 50 va opuesto con un lado que es 0.2. Vamos a anotarlo acá para tenerlo claro. ¿Ya? Debemos despejar CD. Entonces esto se multiplica de forma cruzada. Es decir, ese pasa hacia arriba y este pasa hacia allá. Vamos a hacer con otro color, con rojo. Ese pasa hacia allá. Así trabajan. Entonces sería de la siguiente forma. Sería 0.2 por el seno de 53.9482, ¿no es cierto? Y esto dividido en seno de 50. Queda dividido por el seno de 50. ¿Por qué? Porque estaría multiplicando ese d al seno 50, por tanto va a quedar abajo. Yo quiero despejar ese d. Entonces, el valor de ese d es 0.2111. Esto se mide en metros. De la misma forma, aplicando el mismo teorema, podemos encontrar la otra medida, que es la medida BC. La medida BC está opuesta con este ángulo de acá, que todavía no lo descubrimos, pero se descubre al realizar la sumatoria, y sería un ángulo de 76.05. ¿Qué sumatoria? Todos los ángulos internos deben sumar 180 grados. Entonces vamos a decir que el seno de 76.0518, que ese sería con la mayor cantidad de decimales, se va a dividir en esta ocasión
por el lado opuesto, que es BC, que es lo que busco. Entonces, esto va a ser igual al seno de 50, que es conocido, dividido por el lado que es 0.2, opuesto a 50. Es 0.2. Al multiplicar cruzado de la misma forma, vamos a llegar que ABC va a ser 0.2 por el seno de 76.0518. Y todo eso dividido en seno de 50. De esta forma, el seno de 50 nos da el siguiente valor numérico, ¿cierto? Al ingresar esto, seno de 50 y seno de 76, ¿no es cierto? Esto nos daría 0.2534 metros. Es decir, al ingresar 0.2 por seno de 76.0518 dividido en seno de 50. De esta forma, obtendríamos esas distancias. ¿Ya? Una vez obtenido esas distancias, tenemos que tener presente que cada una de estas velocidades se encuentra en un centro común. Recordemos que estas velocidades tangenciales son en relación a una circunferencia y su centro común para esta ocasión sería el centro instantáneo de rotación. Para ello se debe emplear la fórmula de velocidad tangencial, que es la siguiente. Esta fórmula dice que la velocidad tangencial es la angular por el radio, como se muestra ahí. Entonces, a partir de aquella ecuación, vamos a poder trabajar con esta fórmula que está acá, o ecuación, en donde nosotros debemos trabajar como incógnita la velocidad angular, que es la que estamos apuntando ahí. De esta forma, esta velocidad lineal, que es la velocidad en v, va a ser dividida por el segmento BC. De esa forma tenemos el despeje de la velocidad angular, ¿no es cierto?, BC. Que se entiende que esa velocidad angular BC es la misma con la cual está girando este elemento acá. Así. Exactamente la misma. Entonces va a quedar que la velocidad en V, que es 15.7080, va a quedar dividido por el segmento BC, que es 0.2534. De esa forma. Entonces vamos a decir que el angular BC tiene el siguiente valor numérico. Serían 61.99 radianes sobre segundos. De esta forma hemos obtenido la velocidad angular y estaríamos listos con nuestra primera incógnita. Lo otro que se preguntaba era la velocidad en D, que es la misma que la velocidad del pistón. Entonces, empleando la misma fórmula, vamos a llegar a que la velocidad angular BD, recién calculada, por el segmento CD, ¿no es cierto?, porque esta está girando respecto al centro instantáneo de rotación, ¿no es cierto?, a una distancia CD. Entonces, esta velocidad en D va a ser la angular BD, que son los 61.99. Eso por esa distancia, que son 0.211. Daría la velocidad en D. Esta velocidad en D tiene un valor de 13.08 metros sobre segundos. Y de esta forma hemos obtenido la otra velocidad que se pedía. Y así hemos terminado. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en la próxima.